Con 11 minutos, cerca de 2 millones de personas se han visto afectadas durante los últimos días a raíz de la pésima calidad del aire, especialmente en 10 comunas de Chile. Durante la tarde-noche del domingo, por ejemplo, hubo 4 emergencias, 5 preemergencias, una alerta ambiental en la zona centro-sur, siendo uno de los episodios más graves desde el inicio de la temporada de los episodios críticos. Queremos analizar el panorama. Estamos junto al director de Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental de la Universidad San Sebastián, ex Seremi de Medio Ambiente, José Miguel Arriaza. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias. A ver, ¿cambió el panorama? ¿Tenemos más contaminación que antes? ¿Qué sucede, bajo su punto de vista? La verdad es que el panorama no ha cambiado en los últimos 30 años. Estos episodios se producen, ¿cierto?, justamente en esta época del año, que es la época en la cual tenemos olas de frío, ¿cierto? Y además la gente utiliza más combustible, que es la leña, para calefaccionarse. Por lo tanto, si uno hace un análisis retrospectivo, años atrás, este es un problema que se repite año a año. Hoy en día, y justamente este episodio que tú señalas del fin de semana anterior, se ve agravado también por las condiciones climáticas. Tenemos, ¿cierto?, hoy en el país una condición de déficit hídrico importante. Llevamos ya más de 7 años de sequía en general en la zona centro-sur de Chile, y este año no ha sido distinto a los años anteriores. Solo por señalar un dato, hoy en día la cantidad de agua caída en Santiago solo son 34 milímetros, cuando un año normal ya deberíamos tener más de 120 milímetros de agua caída, y eso también se repite hacia la zona sur. Y eso de alguna manera mitigaba los efectos de la contaminación. La lluvia ayuda a que el material particulado caiga al suelo, ¿cierto?, no se disipe en la atmósfera, y era un efecto amortiguador. Hoy en día, con la falta de lluvia, estos efectos se ven mucho más agravados y potenciados. Sí. Ahora, de pronto como que le perdemos el miedo a las palabras. Preemergencia antes, al menos acá en Santiago, significaba, wow, es un día peligroso. Así es. Me da la impresión de que ya no. Así es. Hoy día no nos asombramos. Emergencia en el sur, varias veces. Pero emergencia significa un indicador de polución altísimo, nocivo. Altísimo. Aquí la gente, lo que está ocurriendo es que la gente se está muriendo lentamente. Y como dices tú, Gonzalo, se ha perdido el miedo a la palabra preemergencia. La gente en general no ha tomado conciencia de lo que está ocurriendo con sus pulmones. Cuando esta gente está expuesta a altos niveles de contaminación, se está muriendo lentamente. La Organización Mundial de la Salud señala que a nivel mundial más de 7 millones de personas mueren al año por contaminación atmosférica. En Chile, los datos que tenemos registrados respecto a las muertes por contaminación triplican casi a los accidentes de tránsito. Entonces, de verdad, estamos hablando de cifras dramáticas, y aquí lo importante finalmente es tomar medidas estructurales. Si no, este episodio o estos episodios los vamos a seguir viviendo año a año. Y si tú me preguntas cuáles son, bueno, esas medidas estructurales, tiene que ver principalmente con hacer un recambio de la leña como combustible. Acá, en general, uno de los principales contaminantes en la zona centro-sur es la leña. Que se está haciendo hace años, pero ha sido súper lento. Ha habido planes especiales, sobre todo para zonas que son las más afectadas, como Coyhaique, en fin, donde se han dado subsidios para que la gente haga la reconversión. Da la impresión, por lo que pasa en la práctica, que o es a paso de tortuga, o no sé qué, porque siguen con emergencias muy reiteradas. Sí, bueno, aquí también es importante nombrar varios factores. Uno, efectivamente, que vamos demasiado lento con el recambio de calefactores. Es una medida que sin duda ayuda a mitigar la contaminación que se genera por la combustión de leña. Pero otro punto importante es la certificación de la leña. Acá usar leña con un 25% de humedad, mayor a un 25% de humedad, es una leña de mala calidad. Estoy quemando agua, estoy ocupando calor para transformar esa agua en vapor y no para calefaccionarme. Por lo tanto, hay un tema importante con la certificación de la leña. Aquellas personas que venden leña certificada, una fiscalización fuerte de las instituciones del Estado que están llamadas a encargarse de la fiscalización de la leña. Pero también hay un tema de eficiencia energética. Necesitamos que en las casas del sur se mejore el envolvente térmico, que se mejoren las techumbres. En la medida que la gente tiene mejor confort térmico dentro de su hogar, consume menos leña también para calefaccionarse o cualquier combustible. Y por último, también avanzar hacia un recambio quizás definitivo de la matriz de calefacción. Usar gas natural, por ejemplo, o usar electricidad. Ahí sin duda también hay desafíos importantes. Hay que construir redes de gas para llegar a las viviendas y poder calefaccionarse con gas. Hay
que mejorar los estándares de los servicios eléctricos para que no se te corte la luz a cada rato y por lo tanto también yo pueda optar por una calefacción eléctrica, ¿cierto? Entonces hay que avanzar en diferentes frentes porque este no es un problema que se abarca solo de una perspectiva, sino que acá hay múltiples factores que en la sumatoria nos generan este problema de contaminación atmosférica importante en las ciudades del sur. Sí. En la suma y en la resta, ¿cuánto se gasta por atender enfermedades o situaciones relacionadas a todo el tema de la contaminación en materia de salud, por ejemplo, por parte del Estado? Y en ese sentido, ¿nos saldría más a cuenta meterle más plata al recambio de calefacción? Efectivamente. Porque yo me imagino que la cantidad de patologías actuales al día de todas estas ciudades que están en esta situación ya son altas, sobre todo en esta época, pero el lastre que va a incrementarse con los años porque hay enfermedades que van a aparecer de manera tardía a raíz de esto. Exactamente, como señalas tú, Gonzalo, acá tenemos dos tipos de enfermedades, las que son enfermedades agudas y crónicas. Las agudas son las que se producen en el momento mismo de la polución, que me generan malestar al respirar, picazón en los ojos, pero si yo me veo expuesto de manera crónica a muchos años de contaminación, lo más probable es que en el futuro desarrolle algún cáncer, desarrolle alguna enfermedad cardiovascular, accidentes cardiovasculares también. Por lo tanto, el gasto en salud que hoy tiene el Estado de Chile para resolver estos problemas, sin duda que se vería mitigado en relación a abordar esta temática de manera definitiva y estructural. No olvidemos también que nuestra población va envejeciendo y nuestros niños y nuestros adultos van a ser la población más afectada por la contaminación atmosférica. Por lo tanto, también hay una visión de largo plazo que el Estado tiene que tener en relación a que esas personas van a ser las que van a demandar una mayor atención de salud por problema de contaminación por la leña. El cambio climático también plantea un desafío ya. Sin duda que el cambio climático también. Tenemos un cambio de comportamiento de la precipitación en la zona centro que es clarísimo y centro-sur también. Vamos a tener un buen tramo del país carente de precipitaciones o con muy pocas, por lo tanto las ventilaciones van a ser malas de aquí en adelante y capaz que sea cada vez peor. Exactamente, Gonzalo. Aquí lo que vamos a tener son episodios de contaminación mucho más frecuentes, mucho más agudos, por esta falta de precipitación, por esta falta de ventilación, por también olas de frío que llegan al continente, ¿cierto?, con mucha mayor frecuencia. Por lo tanto, el cambio climático también nos presenta desafíos importantes en materia de adaptación, ¿cierto?, de cómo nuestras ciudades se hacen cargo de esta problemática, cómo nos adaptamos a esta nueva forma, ¿cierto?, de relacionarnos con el clima y nuestro entorno. Sí. Lo otro, ¿estamos lo suficientemente al día con respecto a nuestros sistemas, no solo de medición, sino que de predicción? Da la impresión que es bien poca la posibilidad de anticiparse a los episodios. Han fallado el modelo siempre, pasa lo mismo, resulta que no se decreta y al final se contata la preemergencia. En fin. Sí, bueno, la verdad es que aquí los modelos siempre, por ser un modelo, tienen alguna posibilidad de fallo. Los modelos no son exactos, por algo son modelos y son proyecciones. En mi experiencia, al menos, es que muchas veces tú puedes predecir que va a ocurrir una situación en Santiago y rápidamente entra una vaguada costera desde la costa, entra la zona central y cambia el panorama. En 2 horas, 3 horas es un panorama absolutamente diferente. Entonces, por lo tanto, yo creo que el tema no es fijarse en el modelo es una herramienta que me permite visualizar y tomar decisiones. Eso quizás podría ajustarse un poco más, pero yo creo que el nivel de modelos en el cual hemos llegado a Chile es bastante importante. Yo aquí creo que lo que ocurre es un tema estructural, como te decía. Hay que cambiar o pensar cambiar de raíz el tema de la leña. Importante un llamado al nuevo ministro de Energía, que la ministra anterior se había comprometido ya a ingresar una ley para reconocer a la leña como combustible. Eso permite fiscalizarla, permite generar estándares también. Y esperemos que el nuevo ministro de Energía también avance en este proyecto de ley que se comprometió la ministra a ingresarlo al Congreso a fines de junio. Y no olvidemos que aquí está la salud de las personas. Sí, José Miguel, de por medio. Te interrumpo conversando sobre la contaminación, sobre todo el panorama, sobre todo las ciudades que están enfrentando este escenario más crítico. Estamos más conscientes también porque la red de monitoreo nacional está activa. Antes probablemente esto pasó históricamente y no nos dábamos cuenta. Hoy día el mismo mapa que tenemos en Santiago está en el resto de las ciudades. Así es, tenemos una red de monitoreo que está en línea, cinca.cl, lo pueden ver en la página del Ministerio de Medio Ambiente, y solo para reforzar un poquito la idea de lo variable que puede ser el cambio en las condiciones de contaminación del lugar. El día jueves estaba en Valdivia, estaba lloviendo en Valdivia el día jueves, me fijé en la estación de monitoreo, estaban en verde, estaban en bueno, dejó de llover y a las 3 horas ya estábamos en preemergencia en Valdivia. Por lo tanto, sin duda que son episodios que se generan con mucha rapidez,
muchas veces es difícil pronosticar qué va a ocurrir, pero yo creo que ya para las zonas del sur sabemos lo que va a ocurrir. No es necesario un pronóstico para saber que si deja de llover, a las horas vamos a tener un episodio de preemergencia o emergencia. Por lo tanto, como te comentaba anteriormente, aquí lo que hay que buscar son medidas más estructurales, buscar combustibles más limpios que nos permitan, ¿cierto?, disminuir la cantidad de contaminación atmosférica, mejorar la eficiencia térmica de las viviendas. La gente pasa frío, por lo tanto consume más leña y eso genera más contaminación. Y también avanzar, ¿cierto?, hacia otras medidas como la fiscalización de la leña, porque esto no es instantáneo, que hay una gradualidad, ¿cierto? Pero fiscalizar que la leña efectivamente se venda seca, con menos de un 25% de humedad, avanzar, como te decía, el Ministerio de Energía anunció a principios de mes que iba a avanzar en una ley de biocombustibles sólidos para que la Superintendencia de Electricidad y Combustible pudiera fiscalizar a la leña como un combustible. Hoy en día no se puede, porque no está reconocida la leña como un combustible, y por lo tanto ya hay un tema legislativo que es importante avanzar, donde el ministro nuevo de Energía tiene que poner el acelerador y nuestros parlamentarios también tienen que apuntar hacia allá, porque está en juego la salud de todas las personas. Estamos claros que saliendo de Santiago, bueno, acá en Santiago también se utiliza la leña en algunos sectores en menor cantidad, pero saliendo de O'Higgins para allá basta tomar la Ruta 5 Sur en esta época y donde hay poblado pasa la nube de humo por la carretera, o sea, se nota al tiro cómo se espesa el ambiente. De hecho, hay que cerrar escotilla porque se nota que hay humo de leña y muy fuerte. Así es. Y no solo leña, también quemas agrícolas, que también suman importante... Para combatir las heladas. Exactamente, suma de manera importante contaminación en las ciudades del sur. Las quemas agrícolas también son un factor de contaminación importante. Sí. Ahora, ¿cuánto va a tomar cambiar este tipo de situaciones y de conducta? Hay mucho que tiene que ver con factores culturales, no solamente el hogar, literalmente, en el sur se hace familia en torno a la cocina a leña, es parte de la idiosincrasia de nuestra cultura. En el campo también. Incluso yo me acuerdo en episodios de incendios, cuando se estaba quemando toda la zona, habían agricultores que insistían en quemar... rastrojos agrícolas o... sus rastrojos. Entonces, hay situaciones que va a costar años erradicar. Efectivamente, la leña es un combustible no solo cultural, sino que social. La leña es el combustible más barato que hoy en día se puede utilizar para calefaccionarse. Lo importante ahí, entonces, es poder enfocarse en la calidad de la leña. Una leña seca debería generar mucho menos episodios de contaminación. ¿En qué porcentaje una leña seca certificada versus una leña mala? O sea, sobre un 25% de humedad ya en la leña es una leña mala, donde la persona, además de estar pagando por la leña, está pagando por agua. Por lo tanto, acá tiene que haber también una fiscalización en aquellas personas que certifican leña y venden leña. Si no hay esa fiscalización, no tenemos un conjunto de fiscalizadores que sean capaces de abordar la temática, muy difícil vamos a terminar con este mercado informal de gente que vende leña húmeda a las personas. Acá en Santiago, para terminar, ¿cuál es nuestro principal problema? Pues no es la leña, pero... Yo te diría que en Santiago tenemos, podríamos decir que un tercio de la contaminación es producto del tráfico vehicular, un tercio es por las industrias y un tercio sí es por la leña y quemas agrícolas. Por lo tanto, por eso el nuevo plan de descontaminación Santiago Respira, que es el nuevo plan de descontaminación que partió el año 2018, instala, ¿cierto?, nueva restricción vehicular a los automóviles. Eso. La verdad es que ayuda en términos de que también, aparte de tener menos vehículos en las calles, los buses se pueden transitar con mayor velocidad por sus autopistas, por sus rutas que son propias para los buses. Por lo tanto, el flujo automovilístico mejora, los autos tienen una mayor velocidad y por lo tanto contaminan menos. Sí está comprobado que la restricción vehicular ayuda a descontaminar la ciudad con ese factor. En términos de industria, se están aplicando ciertos planes para mejorar, por ejemplo, lo que es la maquinaria fuera de ruta. Todos los camiones o camionetas o tractores o palas mecánicas hoy en día no pasaban por restricción o por revisión técnica. Hoy en día sí tienen que pasar por revisión técnica, tienen que certificar sus emisiones y ellos también eran un factor de contaminación importante. Y por último también el tema de la contaminación por leña. Hay gente todavía en Santiago, sobre todo en la zona oriente,
Oriente que en esta época está utilizando leña. Sí. Y ahí también el llamado a la conciencia de las personas, la responsabilidad con sus compatriotas de no utilizar leña como combustible, porque sabemos que finalmente también esa leña, ese humo no los afecta a ellos. Sabemos que la contaminación finalmente termina en Pudahuel y Cerro Navia. Por lo tanto, también hay un factor social de la contaminación. Entonces, el llamado es también a la conciencia y poder respetar la normativa que estamos llevando adelante. Muy bien, muchísimas gracias por venir esta mañana. Muchas gracias, que tenga Gonzalo. buena jornada. Buen día.